Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada, esta pequeña conferencia organizada desde la Cátedra de Empresa y Humanismo junto con el Máster en Responsabilidad Social Corporativa de nuestra facultad. La verdad es que, en primer lugar, me gustaría agradecerles sinceramente a los organizadores y principalmente a la delegación de estudiantes de la facultad, que son uno de los protagonistas, además, porque han sido ellos los que nos han propuesto la celebración de esta pequeña charla, conferencia, seminario, ¿no?, que vamos a tener durante estas 2 horas. El máster enseguida se han apuntado, también la Cátedra de Empresa y Humanismo, que tenemos aquí a su director, y la verdad es que para nosotros pues estamos muy agradecidos porque nuestro grado en Gestión y Administración Pública es un grado en el que todos estos temas vosotros los estáis estudiando en el aula y es una forma de hoy, a través de expertos que nos van a acompañar, ver su manifestación y su aplicación en directo, ¿no? Todo lo que se refiere a la sostenibilidad y además en organismos públicos. Por lo tanto, nos parece que es súper importante que los estudiantes puedan tener de primera mano los testimonios de los que lo están aplicando, de los que lo están utilizando en el día a día. Y bueno, empezar con una conferencia de manos de Tomás González, que es, como digo, el director de la Cátedra de Empresa y Humanismo, pues de verdad que estamos súper agradecidos. Y bueno, yo solo daros la bienvenida en nombre de la facultad, las gracias de verdad a nuestra delegación de estudiantes que se deja la piel en todos estos eventos y sobre todo al máster en responsabilidad social corporativa. Me estoy liando porque como no, porque el máster en responsabilidad y sostenibilidad corporativa es ahora mismo un título propio de la Universidad Politécnica, pero se va a transformar en un máster oficial y esperamos a ver si nos da tiempo para que empiece ya a impartirse el próximo curso. Por eso me confundo con el nombre, perdona, Gabriel. Pero bueno, nada, simplemente daros las gracias y la bienvenida y yo ya me cambio y le paso la palabra a Gabriel, que es el director del máster en responsabilidad social corporativa. Muy bien, muchísimas gracias, Mar, de la facultad. En primer lugar, agradecerte siempre la excelente acogida que tienes a las iniciativas que proponemos aquí en la facultad y el apoyo que recibimos de tu parte y del equipo de decanato de la facultad. Para nosotros es muy gratificante el contar siempre con ese apoyo y poder generar espacios de encuentro como el de esta jornada esta tarde. Esta jornada surge un poco por un encuentro de inquietudes con los alumnos de la delegación de estudiantes de la facultad, buscando guías de colaboración. Y básicamente, bueno, tenemos en esta facultad un título como es el de Gestión de Administraciones Públicas y tenemos en el ámbito de la sostenibilidad pues también un espacio donde las corporaciones locales pues van a tener o poder desarrollar estrategias e iniciativas en ese sentido. Nos pareció un tema de la más importante actualidad y básicamente la configuración va a ser muy sencilla. Vamos a tener una conferencia inicial de una persona experta en la materia y después una mesa redonda con diferentes perfiles de profesionales para complementar ese planteamiento, esa aproximación. En ese sentido, tengo que agradecer el que esa ponencia vaya a ser a cargo del profesor Tomás González, que nos acompaña, director de la Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universidad de Valencia, con una larga tradición y trayectoria en temas de sostenibilidad y que evidentemente pues, son un referente de la comunidad valenciana en estos temas y que están detrás de todo el desarrollo que hay detrás del registro, que además es un tema específico, que no quiero hacer spoiler, realmente relevante en la comunidad valenciana, ¿no? Y que ellos bueno, pues son también un poco uno de los principales artífices, ¿no? Esto también quiero destacar la colaboración que se produce entre dos universidades, la Universidad Politécnica de Valencia, donde estamos realizando el acto, y la Universidad de Valencia en la persona de Tomás y a través de la cátedra,
Pero todo esto arropado, y también quiero ponerlo de relevancia, por el convenio que en varias universidades tenemos con la Consejería de Hacienda, Economía y Administración Pública para promover en el ámbito y en el espacio universitario temas de responsabilidad social y sostenibilidad, ¿no? Que es lo que nos ocupa, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en la mesa también tendrán su presencia y evidentemente también agradecer desde aquí ese marco, ese paraguas y esa voluntad que desde la Consellería de la Generalitat Valenciana pues están teniendo de cara a promover en su día el registro y actualmente pues seguir dándole continuidad y seguir impulsándolo y hacerlo también a través de espacios de colaboración con la universidad que generen espacios de reflexión, de divulgación, de pensamiento, de discusión, como es el que vamos a tener esta tarde, ¿no? Por tanto, en mi papel de director del máster de responsabilidad y sostenibilidad corporativa de la Politécnica, agradecer a todos los participantes desde ya a esta jornada y a todos los asistentes la confianza en acompañarnos en este espacio que esperamos sea de lo más edificante. Y bueno, he hecho un poco el resumen, introducción y agradecimientos. Voy a pasar sin más a presentar como es debido al ponente y a esa presentación que será pues el marco de introducción y después de reflexión, bueno, coloquio que queremos abrir, ¿no? Nos acompaña, como ya he adelantado, el profesor Tomás González Cruz, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, profesor de Dirección de Empresas desde 1996. Ha publicado más de 60 artículos, libros en revistas internacionales, con una larga trayectoria científica en el ámbito de la dirección de empresas y especialmente pues, en los campos de calidad, diseño organizativo en los 90 y que, bueno, como toda trayectoria pues se va evolucionando y la de Tomás, pues como en eso me siento también una trayectoria compartida, ¿no? de evolucionar hacia un ámbito que es el de la sostenibilidad y también, bueno, en su caso de la transformación digital actualmente. Desde el 2017 es el director de la Cátedra de Empresa y Humanismo en la Universidad de Valencia y la verdad, pues bueno, es una cátedra en ese sentido referente en estos temas en nuestra comunidad y en el ámbito universitario, ¿no? Y con la que, bueno, pues desde aquí, desde el Politécnico, estamos encantados de poder colaborar y encontrar espacios en los que podamos intercambiar puntos de vista y tener espacios de encuentro, ¿no? Y colaboración con ellos. Bueno, cuando le propuse la idea, pues rápidamente me ha ayudado o nos ha ayudado un montón a materializar esta jornada, pues a través de los contactos que ambos compartíamos. Y bueno, sí que cuando le comenté pues que entendía que era la persona ideal para hacer esa ponencia de este formato, pues me trasladó pues el título que va a abordar, ¿no? El registro de entidades valencianas socialmente responsables, que es un poco en torno a lo que vamos a hablar. Un modelo de diagnóstico, reconocimiento y visibilización de la sostenibilidad. Bueno, pues no quiero extenderme más. Tomás, muchísimas gracias, de verdad, sinceramente, por acompañarnos. Ojalá sea esta la primera de muchas colaboraciones. Y nada, encantado de que estés aquí, de poder escucharte. Estamos atentos a tu exposición y después, amigos. Bien. Me he parecido es que la silla está más suelta. Bueno, pues yo lo primero que quería era empezar dando las gracias a Mar y al director del máster, a Gabriel. En efecto, bueno, pues tenemos, aparte de una relación de atención mutua, la firme voluntad de establecer un marco de colaboración entre la cátedra y el máster
para intentar que el tema de la sostenibilidad, que es un tema que no es que sea de futuro, es que ya lo tenéis ahí encima, y que va a ser, y en esto quiero insistir sobre todo a partir de la tercera fila, que es donde lo tengo más difícil, ¿no? Porque es por la tarde, estáis en penumbra y compito contra vuestros móviles, o sea que está complicado. Entonces, os doy un dato, y es, muchos de vosotros vais a tener magníficas oportunidades de trabajo muy bien remuneradas y con mucho potencial de progresión profesional en el campo de la sostenibilidad. Es algo que está recién empezando. Y además tenéis la suerte de estar en una universidad que tiene el máster, en este momento el máster de formación permanente más completo y de más trayectoria, y en breve será máster oficial, con lo cual la mayor parte de vosotros, cuando terminéis, si queréis, vais a tener esa oportunidad de hacer un máster oficial. Insisto, la sostenibilidad junto con los temas de tecnología digital van a ser los dos grandes polos de generación de empleo interesante y empleo bien pagado en el futuro. Así es que, bueno, pues lo primero, felicitaros por el máster, felicitaros por la iniciativa de hacerlo máster oficial, y nos vais a tener siempre a vuestra disposición para apoyar y colaborar en. Y dicho esto, pues vamos a ir empezando. Y, pues, hombre, siempre uno se toma el 20 minutos para hablar de su libro, ¿no? Entonces os voy a presentar un poquito qué es esto de la Cátedra de Empresa y Humanismo. Bueno, la Cátedra de Empresa y Humanismo parte de un momento en el que el gobierno valenciano apuesta por las universidades y dota toda una serie de cátedras dedicadas a estudio y la difusión del conocimiento en temas que consideraban prioritarios. Bueno, y uno de ellos fue la sostenibilidad. ¿Qué hacemos en esta cátedra? Pues fijaos que exploramos, escuchamos y compartimos. Y es que nos lo queremos de verdad. Esto de la sostenibilidad es algo tan nuevo, es algo que tan se está haciendo, que verdaderamente lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué está pasando ahí fuera, intentar sistematizarlo y contarlo bien y fácil. Es un poco a lo que nos dedicamos. Y somos un espacio de reflexión en el que intentamos colaborar con otras universidades, con la administración pública y con las empresas. Y este es un tema que es crítico, es decir, todas estas iniciativas, y como luego veréis, en la Comunidad Valenciana estamos en la cabeza en temas de sostenibilidad, han sido gracias a que la administración pública, la Generalitat, dedicó en su momento y sigue dedicando dinero y esfuerzo a generar un ecosistema donde las universidades, las empresas, las diversas asociaciones pueden dedicar tiempo y recursos a esto. Bueno, ahí tenéis la página web, tenemos cuadernos de trabajo, tenemos informes, tenemos vídeos y también tenemos libros que os podéis descargar en abierto. Ya sabéis que hoy en día todo lo que queréis saber lo tenéis a un golpe de clic. A un golpe de clic no solo están los vídeos de TikTok, sino que también hay conocimientos. Pues, ya que lo queréis aprovechar o no, depende de vosotros. Pero bueno, ahí tenéis un poco al que le interese las cosas que tenemos. Y ya nos pasamos al estado actual de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Fijaros que incluso, es decir, está tan haciéndose, está cambiando tan rápido que incluso el título ya está mal. Porque hoy en día ya no tiene sentido hablar de RS más S. Hoy en día ya se entiende que cuando hablamos de sostenibilidad ya estamos incluyendo la responsabilidad social y ya estamos incluyendo tres elementos que son críticos e igual de importantes, que son la sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad, yo le llamaría institucional. Ahora, en una época en la que se cuidan tampoco las instituciones, bueno, pues las instituciones, el gobierno ético de las instituciones, la calidad de las instituciones es un tema irrelevante. No en vano, los tres premios Nobel de este año de Economía, el más conocido, Darmen Acebrud, no sé si alguno os habéis leído el libro de Por qué fracasan los países, ¿vale? Lo que viene a decir es eso, es decir, que la riqueza o la pobreza a nivel de desarrollo de los países depende de la calidad de sus instituciones, ¿vale? Entonces, por eso la sostenibilidad tiene esas tres patas, la pata social, la pata medioambiental y la pata de gobierno corporativo. A mí me gustaría hablar de calidad institucional.
Y hay una cuarta, sin la cual todo lo demás no se aguanta, que es la económica, de la cual a veces nos olvidamos. ¿Vale? Y esto, vosotros que vivís en una sociedad acomodada, pues a veces se os olvida y a nosotros también, pero si no va primero la sostenibilidad económica, la social y la medioambiental no tienen sentido. ¿Vale? Si os vais, yo he tenido la oportunidad de ir a una población en Perú a orillas del Amazonas y veis que tiran la basura al río y se quedan tan tranquilos y tú te escandalizas con tu mentalidad europeo, pero claro, cuando resulta que no tienes claro si vas a llegar a final de mes, cuando no tienes claro si tus hijos van a volver sanos y salvos a casa después del colegio, pues que el río lleve más o menos basura es que te da absolutamente igual. Vale, entonces es importante que no nos olvidemos de esto, que la sostenibilidad tiene 4 patas, no tiene 3. La económica, la medioambiental, la social y la institucional. Y en cuanto falla una de las 4, la balanza se va al suelo. ¿De acuerdo? Así es que la primera idea con la que quiero que os quedéis es la sostenibilidad, que es un concepto multidimensional con 4 patas y las 4 tienen que estar equilibradas. ¿De acuerdo? Si no, la cosa no funciona. A partir de ahí, fijaros, en los últimos años, no hace tanto, no se hablaba de sostenibilidad, se hablaba de responsabilidad social, se hablaba de reportes de información no financiera, de información financiera. A los de las fotos, tranquilos, os pasarán la presentación. Pero bueno, si queréis hacer fotos, podéis, pero ya he dicho que la presentación está a disposición de todos vosotros. Y bueno, Europa, la verdad es que a partir del Pacto Verde Europeo apostó fuerte por estos temas. Los ciudadanos fuimos conscientes a partir de la pandemia, pero en realidad la pandemia lo único que hizo fue acelerar algo que en Europa ya estaba. Era esa preocupación por recuperar el liderazgo en algo. Y dijimos, pues ¿en qué algo podemos recuperar el liderazgo? Pues vamos a intentarlo en esto de la sostenibilidad. Y a partir de ahí, pues ha habido, yo diría que casi un tsunami normativo donde las empresas, y en general todas las entidades, se han visto sujetas a una sucesión de leyes, de marcos normativos de diferente rango, que muchas veces les han hecho difícil saber por dónde tenían que ir y a qué se tenían que atener. Y dicho esto, pues en el 2021 la Comisión Europea preguntó a los usuarios de información no financiera, es decir, a los usuarios de la información que emiten principalmente las empresas en sus memorias de sostenibilidad, y les preguntó tanto a unos como a otros, oye, ¿y esto de las memorias qué os parece? Y en caso de querer cambiar algo, ¿qué cambiaríais? Y en la parte de los que elaboraban la información decían, hombre, pues es que cada cual contamos lo que queremos. ¿Vale? No había un marco de referencia, de tal manera que en la memoria social cada empresa hablaba de lo que quería, como quería, lo medía o no lo medía. Tú le abrías las memorias y había mucho cuento y muy poca cuenta. Y como venimos de economía, pues, y vosotros también deberéis saber, todo lo que no se puede medir no se puede gestionar. Oiga, pero la medición es imperfecta. Me da igual. La peor de las mediciones es mejor que no tener ninguna medición. Porque, insisto, todo lo que no podéis medir no lo vais a poder gestionar. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Pues que cada cual hablaba de lo que quería. Había gente que todavía a día de hoy sigue confundiendo la sostenibilidad con la filantropía. Entonces, en la memoria social te pone, y hemos hecho un concurso de paellas en el polígono y fomentamos el uso del patinete. Es estupendo, pero eso no es sostenibilidad. O eso solo no es sostenibilidad. Otra cosa de la que se quejaban era que las normas eran muy complejas. Y os adelanto, y siguen siendo muy complejas. Que había un alto coste de elaboración y verificación de esa información. Pensad que la información generada, si no puede ser auditada o verificada por un tercero, vale de muy poco. ¿Vale? Claro, otra cosa que decían es, oye, me estás pidiendo que cuente cosas que algunas son muy sensibles. ¿Cómo voy a contar yo, empresa que estoy compitiendo con otras empresas, cómo voy a contar yo el secreto de mi éxito? No, o sea, me quieres que me abra el canal y te enseñe todo. Esto no lo veo claro. Y luego se pedía un modelo que fuera para todos. Porque claro, esto de la sostenibilidad en Europa ha empezado muy fuerte, pero ha empezado muy fuerte mirando solo a las empresas y a las grandes empresas.
Y lo que te decían los gestores de las grandes empresas, dicen, oye, está bien que nosotros pongamos nuestro granito de arena, pero los demás, ¿qué? Y aquí tenéis que pensar el contexto en el que nos movemos. En la mayor parte de países de Europa, el sector público es bastante más del 50% del Producto Interior Bruto del país. Nosotros andamos en el 50 y tantos y los franceses andan en el 60. Lo cual puede estar bien o puede ser una barbaridad, depende de qué, de lo bien gestionado que está el sector. Pero claro, lo que te decían las empresas es, oiga, ¿por qué nosotros sí y los demás no? ¿Y qué te decían los que leían la información? Pues te decían, oiga, hay que aplicarla a más gente. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con las administraciones públicas? Tiene que ser coherente lo que usted pida con la taxonomía financiera. No sé si habéis oído hablar de la taxonomía financiera. La taxonomía financiera básicamente es una clasificación que dio Europa de qué se consideraba actividad verde y qué actividad no se consideraba verde para tener un mejor o un peor acceso a los recursos financieros. Una de las conclusiones de esa taxonomía fue que los franceses estaban muy convencidos y nos convencieron al resto de europeos que la energía nuclear es una energía verde y limpia. Bien. Pero bueno, eso es la taxonomía financiera. Al final es una regulación en la que, dependiendo de a qué te dediques y dependiendo de los esfuerzos que hagas para reducir tu impacto medioambiental, vas a tener o no vas a tener acceso a financiación. Que había que especificar y detallar contenidos, que había que tener un sistema de verificación externa estricta, que había que tener una doble materialidad obligatoria. ¿Qué es esto de la doble materialidad? Básicamente, todas las entidades van a tener que ser capaces de explicar cómo impactan ellos en la sociedad, en el medio ambiente y en el marco institucional, y a la vez cómo reciben ellos impactos, sean positivos o negativos, y hacer su gestión de la sostenibilidad en función de ese diagnóstico. Y lo más importante, se pedía que la información fuera fiable, pertinente y comparable. Es decir, para que la información valga para algo, tiene que ser fiable, si me tengo que poder fiar de esa información, tiene que ser veraz, pero sobre todo tiene que ser comparable. Porque si cada entidad mide la sostenibilidad de una manera distinta, con parámetros distintos y con cantidades distintas, lo que generamos es ruido, no es información, y eso no sirve para tomar ninguna decisión. Y un poco esa fue la brecha que identificaron. Básicamente, y por resumiros, lo que se pedía, y todavía estamos, o Europa todavía está en el camino de conseguirlo, era que igual que hay un plan general de contabilidad para todos, aunque luego tenga especificaciones, por ejemplo, para el sector público, o que ese mismo plan general de contabilidad que es para todos, se puedan leer las ratios de manera diferente dependiendo de a qué se dedica la empresa, pues en el ámbito de la sostenibilidad lo que se pedía es, oiga, tengamos un sistema de evaluación, un sistema de medida cuantificado que sea igual para todos, de tal manera que cuando comparemos el desempeño en sostenibilidad de una cadena hotelera y de una cerería, sepamos de qué estamos hablando y podamos comparar. Por supuesto que uno va a tener más impacto social que medioambiental y que el otro va a tener mucho más medioambiental que social, pero al final las toneladas de CO2 son toneladas de CO2 para todos. Y el número de mujeres en puestos directivos es igual para todos, ¿de acuerdo? Un poco trasladándolo al campo de la contabilidad, no sé si tenéis asignaturas de contabilidad, me imagino que sí, ¿vale? Pero es aquello de acordaros los principios de la contabilidad, que de lo que se trata es de dar una imagen fiable y fiel del estado financiero de la entidad. En este caso sería del desempeño en términos de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que se pedía es que fuera proporcional, es decir, no se le puede pedir el mismo esfuerzo a una multinacional que a una pyme, que a lo que más abunda en la Comunidad Valenciana, que son las microempresas. No pueden tener los mismos sistemas de información, no pueden hacer el mismo esfuerzo. Bueno, pues esto es lo que pedía Europa en 2020 y lo publicaron en 2020. A partir de ahí, y esta es la transparencia más importante con la que os tenéis que quedar, ¿vale? Está en pequeñito, luego ya no tengo comisión de ninguna óptica, de ninguna cadena de ópticas, porque si no, no cabía. ¿De acuerdo? Bueno, un poco tener un mapa de cómo hemos llegado hasta aquí y las diferentes leyes que ha habido. Insisto, luego os lo repartirán. Bueno, básicamente en 2014 hubo una norma que hablaba de divulgación de información no financiera
y de información sobre diversidad. Diversidad se entiende que de género, ¿de acuerdo? En base a estas normas, pues las empresas de manera voluntaria, al principio, las más grandes, empezaron a generar sus primeras memorias de sostenibilidad. ¿Por qué las más grandes y las cotizadas? Porque ya en ese momento los grandes fondos de inversión, pensad una cosa, y es que hoy en día hay una acumulación de capital y una acumulación de poder como no ha habido en la historia. ¿Vale? Es decir, BlackRock tiene solo una fondo de inversión, tiene el 30% del IBEX 35. O sea que si BlackRock decide que mañana la bolsa baja, la bolsa baja. Y si mañana deciden que sube, la bolsa sube. Y da igual lo que nosotros queramos o no queramos. Bueno, pues esta gente ya lleva muchos años invirtiendo en empresas con criterios de sostenibilidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque se han dado cuenta que las empresas que apuestan por la sostenibilidad, cuando todo va bien, a lo mejor no son las que más suben, pero cuando todo va mal y el mercado baja, son las que mejor aguantan, porque gestionan muy bien sus riesgos. Y los inversores, al final, o los fondos de inversión, no están tan interesados en que las cosas suban mucho, como que no bajen de golpe. Es decir, lo que más odian es la volatilidad. ¿Por qué? Porque tienen que dar explicaciones a sus socios. Y por eso la cosa empezó por aquí, ¿vale? Y es algo con lo que quiero que os quedéis. Es decir, la sostenibilidad va de la mano de la rentabilidad y de la competitividad. Y esto es importante. Y ya ahora mismo las empresas o las entidades que no tengan planes de sostenibilidad van a tener muy difícil acceder a inversión financiera. ¿Por qué? Pues por esos problemas de gestión del riesgo. Bueno, y a partir de ahí llegamos los españoles y sabéis que aquí, cuando nos ponemos a legislar, nos ponemos en serio. ¿Vale? Y además, ¿cómo vamos a empezar la casa por los cimientos? Por el tejado y a ver quién llega antes. Así es que aquí, en julio, creo que del año 18, sacamos la Ley de Responsabilidad Social, que fue puntera y que consagra el tema del que os voy a hablar luego, que es el registro. Y luego ya en diciembre llegó la ley nacional. Estas leyes, ¿qué tuvieron? Pues ya decía que aquí cuando nos ponemos a legislar, más que nadie. Entonces, lo que hicimos fue poner unas exigencias que obligaron a nuestras empresas a cumplir con unas normativas de sostenibilidad que iban más allá de la normativa europea, pero que las ha preparado para que cuando luego ha salido la normativa en el 2022, nuestras empresas ya digamos que tenían los deberes hechos. Esta ha sido la ventaja. A partir de ahí, después de la norma del 22, ¿qué ha surgido? Pues bueno, Europa se ha puesto las pilas y ha dicho, oiga, todos tenemos que tener un sistema de reporte común. Y por eso está el EFRAG y por eso están los famosos ESRS, que es un sistema de indicadores que es igual para todas las empresas europeas. Todas las empresas europeas están obligadas a presentar sus memorias de sostenibilidad siguiendo una determinada estructura y midiendo las cosas de una determinada manera. Y entre medias, y fruto de esa ley, que en el título tercero habla del registro de entidades, claro, no habla de empresas, habla de entidades valencianas socialmente responsables, pues surge la idea de que por qué no hacemos un registro de entidades valencianas socialmente responsables, ¿vale? Y es de lo que os voy a hablar ahora. Pero para que os contextualicéis, en este momento la Comunidad Valenciana tiene una herramienta que se ha adelantado bastantes años a lo que se quiere hacer en Europa. Tanto por tener un sistema de reconocimiento público y gratuito, como por tener un sistema de medición único para todas las entidades con independencia de su actividad, como por tener un registro en el cual no solo depositas tu información, sino que también te visibilizas para los demás. Es decir, que en este momento estamos, como se dice vulgarmente, en la pomada, y de hecho nos están tomando como ejemplo a nivel europeo para ver cómo lo pueden abordar, sobre todo con las pymes. Bueno, la ley valenciana, básicamente, ¿qué decía? Pues lo que os estaba contando, que
hay que lograr informes de sostenibilidad completos, neutrales y comparables. Recordar el tema de la comparabilidad. Si la información no es comparable, no sirve para nada. Y además la información tiene que ser comparable a 2 niveles. Tiene que ser comparable longitudinalmente. ¿Sí? Yo tengo que medir igual el año pasado, el año siguiente, este año y el año que viene. Porque si no, no sé si mejoro o empeoro. Y luego la información tiene que ser comparable entre diferentes tipos de entidades. ¿Vale? Y, bueno, como os decía, en el artículo 25 se habla del registro, que es de la herramienta que os voy a hablar. La ley a nivel española, como os decía, se adelantó a la legislación europea. Antes que nadie pide o estipula que las memorias las tienen que hacer las empresas superiores a 250 trabajadores, cuando en Europa solo se pedía para que... ¿Vale? Y llegamos a la directiva del 2022, que habla de que, bueno, la sostenibilidad tiene que hacer referencia a los temas medioambientales, sociales, urbanos y de gobierno, que es importante que la información sea homogénea, que se informe de la cadena de suministro. Y este es otro tema importante. Si alguno en vez de acabar trabajando en la administración pública, acaba trabajando en una pyme, por pura estadística, lo más probable es que acabéis trabajando en una pyme. Las pymes a día de hoy muchas piensan, oiga, esto no me obliga a mí, pues yo no soy una gran empresa. Sí, sí, te obliga. Te obliga por 2 motivos. Te obliga porque si no vas a ir al banco te van a dar dinero. Y te obliga porque tu cliente seguramente es una gran empresa que está obligada a responder por ti y que, por tanto, o tú le vas a dar información sobre cómo gestionas tu sostenibilidad o tú vas a salir fuera de la cadena de suministro. Y claro, si te quedas sin un cliente que supone el 30 o 40% de tu facturación, echas a cero. ¿Vale? Por tanto, otra idea con la que quiero que os quedéis es que, con independencia de que la ley aparentemente obligue solo a las grandes, el marco normativo, tanto por el marco legal europeo como por la taxonomía financiera, en este momento obliga a gestionar la sostenibilidad de todas las entidades con independencia de su tamaño y de a qué se dediquen. Pero con trampa, porque por lo menos el grande tiene un marco de referencia legal que lo obliga. Mientras que el no obligado, que en realidad sí que está obligado, se queda al albur de lo que su cliente o lo que alguien con alguna ocurrencia feliz le quiera pedir. Por lo cual está en mucha peor situación que lo otros. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice Europa? Pues oiga, que además de que tenemos que informar sobre la cadena de suministro, no solo tiene que ser usted sostenible, sino también sus proveedores. En el caso de la administración pública, oiga, señor ayuntamiento, no solo usted tiene que ser sostenible, sus proveedores de servicios también. ¿Vale? Hablan de un registro en el que todas estas entidades puedan depositar su información sobre sostenibilidad, que es el famoso European Single Access Point. ¿De acuerdo? Esto en este momento se publica en diciembre del 22, se supone que va a entrar en vigor al año que viene, no queda tanto para el año que viene, nos estamos acabando este año, y yo lo que os digo es que todavía no sé cómo muchas grandes empresas lo van a conseguir, porque del punto en el que están a donde tienen que llegar a estar, pues es como ese estudiante que a 31 de mayo no ha abierto los libros y espera en un apretón sacar el 5, pues que aquel ser superior en el que creáis os ampare porque lo vais a necesitar. O sea, que lo tienen complicado. ¿Vale? Y desde aquí nos bajamos a la herramienta que ya tenemos aquí funcionando. Y que hace, insisto, que la sostenibilidad sea fácil de empezar a gestionarla con independencia de que seáis una empresa, una administración pública, una entidad sin ánimo de lucro, una cooperativa, una empresa de la economía social. Me da igual. Todas con esta herramienta pueden empezar a gestionar la sostenibilidad. Y otro tema, oiga, es que yo tengo una ONG, ¿esto me concierne? Pues te concierne. Porque tú vives fundamentalmente de apoyos y subvenciones y dentro de poco no te van a dar ninguna si no presentas tu memoria de sostenibilidad. O sea, que no estás obligado legalmente, pero como no lo hagas, dentro de un año o dos nadie te dará dinero.
para hacer eso maravilloso que haces y que está muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, y a partir de ahí, el registro. ¿Qué empresas se pueden registrar? Antes de eso, un tema importante y voy a dar un pasito para atrás. Mirad, ¿cuál es el problema a día de hoy con la sostenibilidad? El problema es que, y para que os hagáis una idea, es como si fuéramos a pedir al año que viene a todas las empresas que depositaran sus cuentas anuales y su cuenta de pérdidas y ganancias y nunca se hubieran planteado o hubieran tenido una contabilidad sistematizada. Un poco el reto es el mismo. De tal manera que el reto que tienen las empresas es el de generar un sistema de información que les permita gestionar y no solo hacer ocurrencias. ¿Vale? Pues vuelvo a repetir que si no medís, no podéis gestionar. Si no medís, no podéis diagnosticar y no sabéis por dónde empezar y vais de ocurrencia en ocurrencia. Y si no medís, no podéis gestionar porque no sabéis cuál es el impacto o la utilidad de las cosas que hacéis. ¿De acuerdo? Esto es la principal ventaja del registro. Decía que esta es la principal ventaja del registro. ¿Vale? Que te da un sistema para tener un diagnóstico de cómo estás en términos de sostenibilidad y saber por dónde empezar, qué tengo que hacer y dónde tengo que poner los esfuerzos. Porque otro tema problemático de la sostenibilidad es que tiene demasiadas dimensiones y a todo no vais a poder atender, porque vuestros recursos humanos, de tiempo, financieros son limitados y vais a tener que priorizar. Punto número 1. Y punto número 2, la sostenibilidad genera dilemas. Esto nadie lo dice, pero es así. Es decir, esto no son los mundos de Yuppie, lo siento mucho, pero los reyes son los padres, ¿de acuerdo? Los recursos son limitados y, por lo tanto, habrá momentos en los que tenéis que decidir si hay que dar más de social o de medioambiental o de... Se generan dilemas. Se generan dilemas que vais a tener que gestionar y vais a tener que tomar decisiones duras porque no se puede tener siempre más de todo. ¿Eh? Bueno, pues os decía que esta es la principal utilidad del registro. ¿Cómo se articula el registro? Bueno, pues el registro tiene 3 secciones, una para administraciones públicas, sector público, asociaciones privadas, ONGs y entidades no lucrativas, una segunda para las empresas de 50 o más empleados y una tercera para las empresas de 49 menos empleados o trabajadores autónomos. En este sentido también es único, es el único sistema que se preocupa o que se ha preocupado por las pymes y las microempresas y que se ha preocupado por meter bajo el mismo paraguas al sector público y a las entidades no lucrativas. ¿Vale? ¿Y cómo funciona este criterio? Bueno, pues básicamente tiene este registro tiene 2 grandes categorías de criterios. Tiene unos criterios formales y otros sustantivos. Los criterios formales, es decir, en qué forma hay que hacer las cosas, pues básicamente tienes que hacer tu solicitud ante la Dirección General de Economía, tienes que presentar una memoria de sostenibilidad, tiene que estar verificada y tienes que hacer tu autoevaluación con el sistema de indicadores que te proporciona. Y aquí no hay cuentos, aquí hay cuentas. O te salen las cuentas o no te salen. Tú en la memoria puedes contar lo que quieras, pero los números tienen que dar. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí hay, como os decía, un sistema de calificación de carácter sustantivo. Y es que básicamente tú tienes que conseguir unas determinadas puntuaciones en todas las dimensiones, pasando de los indicadores, y si lo alcanzas, apruebas, y si no, no apruebas. Y además aquí no compensa la nota. Tienes que aprobar en las 4 dimensiones. Oiga, es que saqué un 3, si saco un 7, si sacas un 7, tienes un 3, suspendes. ¿Vale? Tienes que sacar un 5 como mínimo en todo. ¿Por qué? Acordaros de lo que os decía al principio. La sostenibilidad tiene 4 patas. Si una de las 4 patas falla, la banqueta se cae. Este tema es importante. ¿Qué otra cosa tiene el registro? Pues que es proporcional. No le pedimos la misma información ni le exigimos la misma puntuación a las entidades dependiendo de su tamaño. A menor tamaño, menor número de indicadores y también menor exigencia de puntuación.
y es sencillo y accesible. ¿Cómo de sencillo? Pues fijaros, si para menos de 50 empleados, con el sistema de indicadores te puedes hacer la memoria tú mismo y no la tienes ni que verificar. Haces una declaración responsable y sirve como verificación. ¿Qué intención se está siguiendo con esto? La intención que se está siguiendo es facilitar a los pequeños que puedan empezar con esto. ¿Por qué? Porque de esto depende su supervivencia. ¿Vale? Es decir, yo no sé si todas las empresas que hagan sostenibilidad van a existir dentro de 5 años. Seguro que no, algunas de ellas. Pero sí que sé una cosa segura, que los que ahora no trabajen los temas de sostenibilidad, en 5 años no existen ni uno. Porque simplemente el sistema, las reglas del mercado los va a expulsar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se está buscando con esto? Que el pequeño tenga una herramienta accesible, fácil, sencilla, barata, que le permita empezar. Bueno, ahí tenéis los criterios. Si os fijáis, son 88 indicadores, todos cuantitativos. Hay 48 en la parte social, 22 en la parte ética institucional, 11 en la ambiental y 7 indicadores económicos. Gran diferencia del registro. Los sistemas que plantea Europa, la información financiera va por un lado y la de sostenibilidad va por otro. O sea, una pata de la banqueta va por un lado, es como si te compras la banqueta en el IKEA y te la dan solo, te dan el taburete y 3 patas. Y la otra dice, no, cómpresela usted aparte. Mira, que se me cae. ¿De acuerdo? En el registro lo que te está diciendo es, no, mira, lo valoramos todo de manera conjunta y todo tiene que dar y todo tiene que ser sostenible. Porque si tú eres responsable medioambientalmente o socialmente, pero no haces I más D más I, o tus cuentas no están equilibradas, tú no eres sostenible. ¿Vale? Y esto es, y aquí es donde, y esto es mucho, o esto es complejo o es sencillo. ¿Es mucha o poca la información que estamos pidiendo? ¿O que se está pidiendo? Pues mirad, compararlo con lo que pide Europa. Europa pide, en vez de 4, 12 áreas de reporte, 1.114 datos, 200 numéricos y 88 narrativos. Donde los 88 narrativos tú puedes contar lo que se te pase por la cabeza y ya veréis cuál es la utilidad de esa información. ¿Vale? Otra idea con la que quiero que os quedéis es el registro es la herramienta más sencilla, con mucha diferencia, para empezar a gestionar la sostenibilidad. Y además con una ventaja, y es que toda la información que se te pide en el registro, si tú el día de mañana quieres ir a un modelo más complejo, sea público, los SRs de Europa, o sea privado, por ejemplo, un sistema Licor, toda la información que nosotros te estamos pidiendo en el registro es la misma que ellos te van a pedir. Y luego te van a pedir más cosas. Pero esto seguro que te lo van a traer. Por lo cual tienes parte del trabajo adelantado. Por no alargarme y porque veáis el tema de la proporcionalidad. Bueno, pues a las grandes se les piden 88 indicadores, a las medianas 51 y a las pequeñas 29. Y las puntuaciones máximas y mínimas, como veis, también son diferentes. ¿Vale? No, paso esto rápido porque nos hemos ido de tiempo. ¿Qué más te permite el registro? Pues también que te permite que hables de tu libro. ¿Vale? Y cuentes, pues nosotros somos la horchatería más antigua de Alboraya y tenemos un museo de la horchata y además tenemos 400 hectáreas dedicadas a la cría y conservación del borriquillo de Alboraya. Pues muy bien, usted lo cuenta aquí. Y por esto puede que le den más puntos siempre y cuando haya aprobado. Se te diga, ¿puedo hacer un trabajo para subir nota? Sí, si ha sacado un 5. O sea, de 5 a 6 te podemos pasar, de 4 a 5 no te podemos pasar. Lo digo porque os hagáis una idea, ¿vale? La otra transparencia importante es decir, ¿qué aporta el SIRO? Primero es sencillo. Es la herramienta más sencilla que podéis utilizar, porque hemos primado la economía de la información, que es intentar explicar el máximo con la menor cantidad de información posible. Segundo, está orientado a la gestión. Mide, diagnostica, ponte un objetivo, planifica, ejecuta el plan y mira el impacto sobre el objetivo que te habías puesto. Está alineado con los grandes modelos de referencia, ESR, CRI, Vicor, Economía del Bien Común.
te proporciona un diagnóstico. Esto es lo que destacan todas las entidades que ya están registradas. Y es, por primera vez he tenido un diagnóstico, una fotografía que me ha permitido saber en qué estoy bien, en qué estoy mal y dónde tengo que poner los esfuerzos. El reconocimiento que es público, y aquí digo público, riguroso, sin riesgo de greenwashing y sin... A ver, esto como lo digo para ser políticamente correcto es difícil, pero lo voy a intentar. Si tú al final te pones un sello de una empresa privada, pero pasaba con la calidad también, ¿vale? Cuando te sacabas el sello de la ISO por AENOR, SGS, etcétera, etcétera. Hombre, si el señor que te certifica, que te examina todos los años, sabe que si te aprueba el año que viene vuelves a ser cliente, pues es como los profesores ahora con la NECA, que no tenemos demasiado incentivo para suspender, o sea, si pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un sistema público que es que si apruebas bien y si suspendes al año que viene volverás y cero dramas. Entonces, es una buena forma de combatir el famoso greenwashing. Y luego el tema de la visibilización, que es muy importante. Otro de los aciertos de la Administración cuando puso en marcha este registro es que llegaron a un acuerdo con una encomienda con el registro mercantil. ¿Eso qué significa? Que todas las entidades que están registradas tienen una anotación al margen en el registro mercantil en el que se dice que son entidades valencianas socialmente responsables. Y ese registro se puede consultar desde cualquier parte del mundo. Que cuando venga ahora Volkswagen a poner la fábrica en Sagunto y quiere buscar un proveedor de cualquier material, va a ir o puede ir al registro y ver los que tienen el sello y los que no. ¿Vale? Es decir, es un sistema que te visibiliza. Y como nos hemos ido de tiempo, esto os lo dejo y os animo. Hemos estado los últimos 3 años dejándonos las pestañas para hacer una herramienta que se llama Report for Good. Podéis entrar, es de uso gratuito. Y es una herramienta que, apoyada en los indicadores del registro, te permite captar toda la información, te permite tener diagnóstico con colorines, hemos sido originales, rojo, amarillo y verde, te permite hacer tu memoria de sostenibilidad integrando los datos y te permite tener tu plan de gestión donde te pones un objetivo en términos de nivel del indicador para el año siguiente, un plan de acción y sus indicadores de ejecución. Con lo cual te permite hacer un ciclo de mejora continuo. Como quiero dejar tiempo a las intervenciones, simplemente este tema os animo a que, si os interesa, entréis y lo miréis. Insisto, es de uso gratuito y bueno, y si alguien tiene más interés, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que consideréis. Y yo creo que sí que es momento de, no sé si me he pasado mucho, queda tiempo para alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias por eso. Bueno, sí que tenemos unos minutos para hacer unas preguntas antes de la mesa redonda. No sé si hay alguien que quiera hacer una intervención, alguna consulta, algún comentario, alguna duda de lo comentado. Sí. ¿Lo tienes? El link. No, pueden entrar y la conocer. Sí, a través de delegación de estudiantes facilitaremos las presentaciones para que a través de vuestros delegados os lleguen los materiales. No hay problema. Bueno, si mientras se os ocurre alguna pregunta, sí que bueno, a mí me gustaría. Me ha dicho la decana que al que pregunte, si la pregunta es buena, le sube el reconocimiento de créditos. Hay un crédito ahí. Vosotros tenéis. Bueno, esa es la. Vamos a por ahí a sí. Bueno, Tomás, yo sí que quería, aprovechando que bueno, la mayoría de los estudiantes que nos acompañan son del grado de Gestión de Administración Pública, yo creo que a modo de síntesis has dado datos muy relevantes al respecto, ¿no? El importante peso del sector público en nuestro país
Has comentado también lo importante, ¿no? que los ayuntamientos, las corporaciones locales sería el gestionar, ¿no? qué empresas son tus proveedores, ¿no? Bueno, estamos administrando un presupuesto público para gestionar los intereses de un vecino, de un municipio. Hay un montón de servicios en torno a eso que se contratan con empresas. Tiene sentido, ¿no? que planteemos, que nos planteemos ese tema. Creo que también lo has destacado. Y después, por lo que has contado en el registro, pues sí que hay 3 secciones y es uno de los temas más singulares y a destacar del registro, que es una sección dedicada a la administración pública, donde estarían las corporaciones locales, ¿no? Yo destacaría esos datos y ahí un poco sí que me gustaría que ahondaras pues en un poco los minutos que nos quedan. ¿Qué es lo que diferencia pues esa memoria, ¿no? que se pediría en un potencial registro de una memoria de un ayuntamiento respecto a las empresas, que es fundamentalmente donde se ha empezado a iniciar, o donde está más extendido el reporting, ¿no? de los temas de sostenibilidad. Un poco ahí, a la hora del diseño en el registro, ¿cuáles son los temas diferenciales, entendiendo que cuando hablamos de sostenibilidad pensamos rápidamente o fundamentalmente en empresa privada, pero hay toda una disciplina de lo que es responsabilidad social en el registro de disciplina. Bueno, vamos a ver, la sostenibilidad es algo que concierne a todo tipo de entidades, ¿de acuerdo? Punto número 1. 2, el concepto es lo que es. Y flaco favor nos hacemos cuando convertimos los conceptos en un cajón desastre donde cabe todo, ¿vale? La sostenibilidad es lo que es y es sostenibilidad social, es decir, hacer un entorno mejor para las personas que nos rodean y para los diferentes grupos de interés. Medioambiental, tener instituciones fuertes, sólidas y que funcionen bien, y tener una sociedad económica. Entonces, realmente las dimensiones son las mismas. Y muchos de los indicadores también son los mismos. ¿Dónde puede haber pequeños cambios? Pues, por ejemplo, en los temas de gobierno corporativo institucional, donde pues, una empresa tiene un consejo de administración y un ayuntamiento no, por ejemplo, si tiene otro tipo de órganos de gobierno. Pero más allá de eso, las normas de salud institucional vienen a ser similares. Pues en qué medida tienes unos órganos de gobierno abiertos que se renuevan, donde hay igualdad, donde eres capaz de meter a gente que ya está donde tú quieres llegar a estar, donde prima el criterio técnico y no solo el político. En todas estas cosas se miden. Y en la parte de la contabilidad, bueno, pues lo que se hace es los mismos indicadores se adaptan a lo que es la contabilidad pública, ¿vale? En el tema medioambiental, pues es que es muy similar. Por ejemplo, uno de los indicadores que se pide es cantidad, o sea, cuál es la ratio entre el suelo que tienes y el permeabilizado y el que no. Pues, por ejemplo, en Palenche saldríamos muy bien, tenemos una superficie tapinada muy elevada, somos de las primeras ciudades de Europa, ¿vale? Bueno, pues esas son las cosas que se preguntan. La importancia, vuelvo a decir, en un país donde la administración pública supone el 50 y pico % del PIB y donde los ayuntamientos además son la administración pública que está más saneada, que tiene más dinero y que más cosas puede hacer y a la que le es más fácil por la cercanía al administrado poder visualizarlo y hacerlo, yo creo que es muy, muy, muy importante que se empiece a gestionar. Pero luego pensar otra cosa y es a nivel estatal y a nivel autonómico cada vez se deciden más cosas. Todo nos viene de Europa. Y además en Europa los partidos políticos prácticamente todos votan lo mismo. Es decir, hay un enfoque muy tecnocrático. Así es que básicamente en los próximos años lo que nos viene es adaptarnos a la normativa europea y ser capaces de captar y ejecutar los presupuestos y los fondos que nos van a venir mejor que los demás. Esa es la clave. Y por ahí tiene que ir el tema de la sostenibilidad de la administración pública.
Estoy hablando de ayuntamientos, pero podría hablar también de mancomunidades, de diputaciones, de universidades. Ya hay una universidad, y no es ni la tuya ni la mía, que se ha presentado al registro y que ha hecho todos los deberes, ha recopilado toda la información y ya tiene su primer diagnóstico para saber cuán sostenibles son o no son. Bueno, pues ahora eso no tiene importancia, pero quizás dentro de un año o dos llegará alguien a ella y te dirá, oiga, pues en vez de repartir a tanto por unos hambruno, hay 5. Divido entre 5, pues oiga, al que gestiona la sostenibilidad, le voy a dar un plus. Pues eso puede llegar a ocurrir. No sé si con eso te he contestado. Sí. Pues sí, es muy sugerente y bueno, y un mundo lleno de posibilidades en el ámbito también de la administración pública respecto a estos temas, ¿no?, de sostenibilidad que tratamos. Bueno, visto que no hay ninguna pregunta y vamos ya justo de tiempo, estamos en el meridiano de la jornada, vamos a cerrar esta primera parte aquí y vamos a dar paso a la mesa redonda que va a moderar mi compañera coordinadora del máster, mi compañera profesora Guadalupe Orea, y que presentará al ponente participante de la mesa. Yo de nuevo pido un aplauso para Tomás. La mesa redonda. Agradecer a Tomás su presentación anterior. Y bueno, el objetivo de esta mesa redonda es darles enfoque de la sostenibilidad pues desde diferentes puntos de vista. Y para ello pues tenemos a diferentes personas en esta mesa que ahora os lo presentaré. También me hace ilusión veros. Sé que muchos de vosotros no habéis estado conmigo en clase y os he nombrado la responsabilidad social, os he hablado de esos temas, os mandaba a buscar ejemplos de cosas que hacían las entidades públicas en temas de responsabilidad social y para que veáis que es una realidad y que, bueno, pues podéis tener un futuro profesional en ello. Entonces, bueno, pues vamos a ver el punto de vista de la administración pública, vamos a tener el punto de vista de los profesionales de la administración pública, de las entidades locales y de un profesional que se dedica a realizar tareas de sostenibilidad en estas entidades. Entonces, os voy a ir presentando uno a uno y os daré la palabra. Tendréis unos 10 o 13 minutos cada uno para contarlo y cuando hayan acabado, pues podéis decirle las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Voy a empezar por Jesús. Jesús Valero es el jefe de servicio del Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, el SIR, que nos ha hablado antes Tomás, y él nos va a dar su punto de vista pues desde este registro, ¿no?, y la administración pública. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Vamos a ver. Yo tengo que aterrizar sobre vuestra formación. ¿Es más jurídico o más económico? Ambas. Ambas. Eso es muy difícil. Ambas es una cosa, es una... A ver, ¿alguien sabe aquí qué es la nulidad del acto administrativo? Sí, vale. ¿Y sabéis qué es el activo y el pasivo de un administrativo? ¿Qué es el registro del que ha hablado? El registro del que ha hablado Tomás es una provocación. Es una provocación. Esto es único en Europa. Yo ya tengo edad para empezar a fardar. Entonces, esto es fruto de algunas cabezas un poco alocadas. Una de ellas está sentada ahí en la segunda fila, el director general de Economía Sostenible, que ahora José Vicente Soler, fue mi jefe. Y además amigos del bueno. Entonces, esto es una provocación en el sentido de que Europa todavía no sabe taxonomos. Griego no sabe, ¿no? Eso es marketing, claro. Es que los que nos criamos en el latín y en el griego. La taxonomía es una lista. Igual que el canon lo es. Cuando se dice que es un santo canónico, quiere decir que está en una lista. Y un taxonomos es una enumeración que antes se circunscribía a las especies animales y vegetales. Y ahora se ha puesto de moda en la sociología. Es hacer una lista de cosas que son buenas o malas. Eso es lo que viene Europa intentando desde hace mucho tiempo.
y con la ayuda de muchas personas, entre ellas de Tomás, por supuesto, de Gabriel y de otras muchas, hemos conseguido en Valencia atrevernos a hacer una lista de qué es necesario para ser sostenible. No voy a entrar en los detalles, porque no da el tiempo. ¿Vale? Entonces, pero somos capaces. Y además eso lo hemos unido, he hablado de la nulidad del acto administrativo, con una resolución administrativa, que como sabéis produce efectos juris tantum de legalidad unilaterales. Es decir, si alguien no está de acuerdo conmigo, se va a contencioso. ¿Lo entendemos? Eso es otra provocación. Porque hasta ahora ha habido empresas que han dicho, yo creo que tú eres sostenible. Antes se ha hecho un comentario muy poco políticamente correcto, ¿no? Si el año que viene vienes y te cobro lo mismo. Y además nosotros lo cobramos. Es gratis. ¿Vale? ¿Y somos referentes? De momento sí. ¿Alguno de vosotros ha visto la película? La he visto 2 veces y me ha encantado. La vi una vez con mi hijo, yo tengo un hijo de vuestra edad, bueno, tengo muchos hijos, pero el último no es de vuestra edad. Son muchos ahora. Pero yo no, los tiene mi mujer. ¿No? Vale, entonces, pero por lo menos lo tenéis. A ver, no sé si habéis visto Le Mans 66. ¿Quién la ha visto? Qué viejos. Le Mans 66 es la historia del primer prototipo de Ford que consiguió ganar, ganar el Gran Premio de Le Mans, que como sabéis son 24 horas corriendo, etc. Este solamente ganaba en su Ferrari. Rojos. Las malas rojas. Y hay un momento en la película en el que el piloto mira por delante y no ve a nadie. La gran recta de Le Mans. No sabéis si está en Le Mans, pero tiene una recta que a uno le dan ganas de coger el coche y meterlo a 300 km por hora, el coche que corre a 300. Pero es una gozada. Y detrás mira por el espejo retrovisor y no ve a nadie. Los otros 2 que van detrás son otros 2 Ford, pero no los ve. Eso les ha pasado a José Vicente, a Tomás y a mí. Hemos subido en un coche, hemos visto delante a nadie y detrás a nadie. Eso es el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Nadie está detrás de nosotros, no porque seamos los más rápidos, pero sí los más decididos. Porque nos hemos atrevido, y como ha dicho bien Tomás, porque digo Tomás porque lo que he hablado, ¿no? Nos hemos atrevido porque esto nos encorajina. Yo ya tengo edad de ser no solo vuestro padre, sino igual, no, te lo vuelvo a decir, pero el padre de todos los que estáis aquí. Y aún me sigo emocionando, me vais a perdonar, con mi último destino. Es el del registro, digo el último porque ahorita no. Entonces, yo lo que os animo es a que os lo estudiéis si queréis. Si vais a entrar en el mundo de la administración o en el mundo de lo público, yo no he hecho otra cosa en mi vida. En 1982 aprobé la carrera y en 1986 me hice funcionario de la Generalidad. Durante 4 años estuve opositando y trabajando. Si os vais a meter en el mundo de lo público, la administración local es una maravilla. Yo, de hecho, iba a ser secretario de ayuntamiento, pero aprobé antes Generalidad y ya no pude ser secretario de ayuntamiento. Porque no me... Entonces, si os vais a meter en el mundo de la administración, podéis estar en los 2 sitios. En el sitio del que intenta ser sostenible y en el sitio del que va a buscar a los sostenibles y va a intentar un elemento. Y yo voy a terminar ya. Y es decir lo siguiente. Es un perogrullo. Pero voy a decir 2 cosas que hoy en día son perogrullos. La primera. ¿Habéis visto un metro? Os traer, poneros en la cabeza un metro. Un metro. ¿Vosotros os dais cuenta de la importancia que tiene para la civilización y para la paz mundial el metro? Porque todos estamos de acuerdo que un metro, ¿cuánto tiene? Un metro. ¿No? Yo tengo un WhatsApp con mis hijos que se llama La tribu es una tribu. Porque eso es una tautología, no se puede medir, no se puede definir. Un metro es un metro. Pero todos hemos llegado al acuerdo y no podríais comprar en Internet y no podríamos hacer prácticamente nada si no midiéramos en metros. Eso es lo primero que quiero que os deis cuenta. Tomás lo ha dicho muy bien. Lo que no se mide, ¿cómo lo has dicho? Perdona. No se puede gestionar. Es que los de derechos somos muy muchos. Lo que no se mide no se puede gestionar.
Entonces, huid de cualquiera que os lo facilite diciendo, no, yo metro no quiero, no, metro. Y lo segundo, y con esto termino. Tuve un hijo que estuvo trabajando en Paraguay. No sé si hay alguien aquí de Paraguay, pero no lo digo sin ningún ánimo de... Ahora hay que preguntarlo, porque antes cuando éramos más mayores, más jóvenes, no había Paraguay. Pero a lo mejor ya que eso fuera Paraguay. Y en Paraguay él me decía que le sorprendió muchísimo dos cosas. Uno, estuvo fabricando vacas. O sea, fabricaban vacas. Miles de vacas, no decenas, centenares. Y entonces él decía que le llamaba mucho la atención dos cosas que los paraguayos, no los uruguayos. A ver, coger la geografía o darle al Google. Al Max. Una cosa es Paraguay y otra cosa es Uruguay. Uruguay es la que tenemos todos más conocidos, que son los jugadores de fútbol. Paraguayos no suelen venir aquí, suelen venir los uruguayos. Pero Paraguay. Y dice que le llamaba la atención dos cosas. Una, que él llevara barba. Porque allí son todos muy blancos. Eso les impactaba. Pero lo que sobre todo les impactaba es que él decía sí y no. En Paraguay no dicen no. Hay un sí que sí y un sí que es no. El registro, y con esto termino, tiene noes. Esos noes españoles que son intensos. De hecho, cuando él hablaba con otro compañero ingeniero, le decía, no. Le decía, no, lo típico, ¿no? Oye, comemos hoy juntos o vamos a tal sitio. Y en la reunión le decía, no, no. Y se asustaba, porque había dicho un no rotundo. No. Vosotros decís no rotundos. Y vosotras, ahora se lleva esto. Pero bueno, vosotras decís no rotundos y ellos también de vez en cuando dicen no rotundos. Son ellos. Entonces, ese no rotundo es el que dice el registro. Y por eso quizá tenga un valor mayor. Porque nuestra estructura, y estáis trabajando en la administración pública o en el sector público, nuestra estructura, por la independencia que nos otorga el cargo que ocupamos por oposición y que es inamovible, me puede cesar de jefe de servicio, pero no me puede cesar de funcionario. Por nuestro cargo nos permite decir no. Y esa rigurosidad es la que hace que muchos, yo solamente os quiero dar un dato, se han presentado 300 solicitudes. Hasta ahora ha habido 112 noes. No los publicamos. Pero solo ha habido 80 síes. Hay otros que están tramitando. Y hay otros que han desistido, se han rendido. ¿Vale? ¿Esto llegará a algún sitio? No lo sé. El día que alguien tenga un coche más veloz que el nuestro y en la recta me adelante, te aseguro que paro en el arcén y me bajo. Pero además más feliz que un tonto. Porque ya he hecho lo que tenía que hacer. No sé si os gusta el ciclismo. Pero vosotros habéis visto cómo funciona un pelotón. Hay uno delante que tira. Ya está. Y el que venga detrás, como dicen en Castilla, que arme. ¿Vale? Pues eso es lo que os explicar. Explicaros el registro es una tontería. Si alguien realmente tiene interés en conocer cuál es el registro, luego os facilitarán mi correo electrónico y mi número de teléfono y yo os explico el registro personal. Ya. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que explicar el registro en 10 minutos hubiera sido más que un reto. De todas maneras, nosotros desde el máster también, si tenéis cualquier duda acerca del registro, podéis escribirme y yo también os resuelvo cualquier duda. Y a mí también me gustaría añadir a esa frase que habéis dicho, Tomás y tú, de lo que no se mide no se puede gestionar, de lo que no se gestiona no se puede cambiar. Recuerdo que yo cuando explico los modelos de gestión para las memorias de sostenibilidad, siempre les digo también esa frase, ¿no? Lo que no se mide no se gestiona, y si no se gestiona, no se cambia, ¿no? Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, que es Inmaculada Ariz Collado, que es presidenta de la Asociación Española de Gestores de Administración Pública y desde el 10 de octubre directora adjunta administrativa del IVAS. Ella pues, nos va a dar esa perspectiva desde los profesionales, que de aquí pues sé muchos de vosotros, profesionales de la administración pública. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Gabriel, a formar parte de esta mesa. Y bueno, como bien decía Tomás, siempre tenemos unos minutos, ¿no?, para hablar de nuestro libro.
Yo creo que voy a hablar todo el rato de mi libro, porque al final mi libro es la defensa y un poco promocionar a todos esos estudiantes y titulados en gestión y administración pública. Y enlazándolo con el registro de entidades valencianas especialmente responsables, mi intervención la voy a dividir en dos partes. Por una parte, voy a hablar de qué habilidades y qué conocimientos pueden aportar en este ámbito estos profesionales titulados en gestión y administración pública, y por otra parte, qué beneficios tienen esos estudiantes que estudian gestión y administración pública y se especializan en sostenibilidad y hacen el máster de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Entonces, por esas dos partes voy a explicar un poco las habilidades y por otra parte los beneficios para los titulados. Primero voy a empezar por estas habilidades y conocimientos que aportan este ámbito. Es que muchos de vosotros de aquí sois estudiantes, ¿no?, de gestión y administración pública, algunos de ADE, ¿no?, y a otros. Entonces, pero bueno, los de GAC, ¿no?, como muy bien decimos todos, ¿qué habilidades tenemos? Pues tenemos esa visión, ese marco legal y normativo que nos diferencia de los estudiantes de ADE, que nos hace símil a los estudiantes de Derecho. Pero la parte que más nos diferencia, mejor dicho, de esos estudiantes de Derecho o esos estudiantes de ADE es que estamos familiarizados con esos principios y procedimientos en la gestión pública. Está enfocada nuestra titulación, nuestra carrera, en familiarizarnos, en especializarnos en la gestión de los servicios públicos. Y esto que hace que a la hora de gestionar tengamos esa capacidad para optimizar recursos y mejorar la eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Por otra parte, tenemos también unos conocimientos en política pública, que tenéis la asignatura, ¿vale?, de Derecho Constitucional, políticas, ¿vale? Entonces, por esa parte, conocemos esos procesos de diseño e implementación de esas políticas públicas y esa evaluación de las mismas. Como sabéis, la titulación es una titulación que tiene conocimientos, que adquieres conocimientos transversales. Es decir, tú puedes, con esa titulación, puedes analizar y resolver problemas. También mejora tu comunicación, incide mucho el profesorado en esa mejora de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, ¿no? Como ejemplo, para mí, el liderazgo es Diego, de Generación de Alumnos, bueno, y todas las personas que forman parte de Generación de Alumnos. Como tercer punto, sería esa visión que tenemos, ya me incluyo porque yo soy titulada en Administración Pública, esa visión que tenemos de conjunto, que sería esa vocación por el servicio público, esa perspectiva de políticas estratégicas y que nos adaptamos fácilmente a los cambios, muy fácilmente a los cambios, a las nuevas tecnologías. Nos han formado para prepararnos en innovación de servicios, innovar los servicios públicos, para mejorar esos servicios públicos. Y bueno, para mí más importante, como he dicho hace nada, es la innovación, ¿no? El último punto, porque buscamos esa mejora continua y también nos forman en el uso de las TICs, ¿no? Dominamos esas herramientas tecnológicas y somos capaces de aplicarlas en la gestión administrativa. Bueno, en resumen, estamos altamente cualificados y aportamos un gran valor a las administraciones públicas. Los conocimientos que tenemos, las habilidades, desempeñamos un gran papel y fundamental en la mejora de la gestión pública y la prestación de servicios a la ciudadanía. Y bueno, yo ahora hablaré un poco qué beneficios podéis tener vosotros y vosotras si os especializáis en sostenibilidad, si
os especializáis en todas estas materias de responsabilidad social corporativa. Por una parte, tendréis unas oportunidades laborales mayores que el resto. Al final, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos del resto. Tendremos mejoras, tendremos un mejor empleo, un empleo mejor retribuido y podremos también tener más opciones de tener una vida más estable. Tenemos un acceso y también una mayor visibilidad de cara de nuestra titulación y a cara a la ciudadanía de que nuestra titulación es alta y válida para esa gestión de esos registros y para gestionar también todo ese procedimiento que solicitan. Pues si formamos parte de esas empresas privadas o esas empresas públicas, siempre vamos a aportar mejoras y estaremos más capacitados a lo mejor que otros perfiles de otras titulaciones. Por otra parte, si nos dedicamos a especializarnos en sostenibilidad, en responsabilidad social corporativa, tendremos un desarrollo profesional mayor que el resto y la especialización en sostenibilidad, que eso permite que adquiramos conocimientos y habilidades, ética empresarial, responsabilidad social. Bueno. Y para terminar, que no os quiero aburrir más, es ese impacto social que puede crear en la sociedad si estos perfiles de gestión de administración pública se incorporan a este tipo de registros, ¿no? Sería una contribución a un futuro más sostenible, trabajar en organizaciones socialmente responsables y contribuir a resolver esos problemas sociales y ambientales y al final lo que importa es dejar una huella en la sociedad. Un poco eso, alinear los valores, impacto sería alinear los valores personales y profesionales, que todos estos registros lo que hacen es facilitar, y esta formación en los registros de estas entidades facilitan la búsqueda de empleos y están en línea pues, con los valores y las creencias de todos los titulados y tituladas de GAP y las personas tienen que estudiar el máster de responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Bueno, pues después de escuchar a Inmaculada, su visión como profesional en la gestión de la administración pública, voy a darle el paso a Adrián Casabó. Primero excusar a Modesto Martínez, que por un asunto sobrevenido no ha podido estar aquí. Pero bueno, como he dicho, tenemos a Adrián Casabó, que es el director general de la Federación de Municipios y Provincias, bueno, que nos va a dar su punto de vista institucional desde las corporaciones locales, ¿no? Para ver desde estas corporaciones cómo ven todo este tema de la sostenibilidad. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad a la universidad de estar hoy aquí en esta mesa redonda, compartiendo reflexiones con grandes expertos en la materia. Yo no lo soy, así que aunque ahora esté a este lado, estoy también un poco como vosotros en ese lado aprendiendo esta tarde muchas cosas, ¿no? Y agradeceros también a vosotros. Yo soy profesor, ahora en excedencia por esta etapa de servicio público como concejal y también como director general de la Federación, pero como profesor sé el mérito que tiene estar un jueves a las 6:30 de la tarde aquí atendiendo y escuchando, así que gracias también a todos los que habéis querido participar. En representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pues me gustaría, como se ha dicho, también dar una visión de los municipios valencianos, que creo que son también actores fundamentales en la construcción de este presente, pero sobre todo de este futuro más sostenible, inclusivo y responsable. Para los que no lo conocéis, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias es una entidad que representa los 542 municipios que hay en nuestra comunidad y, como bien recogen nuestros estatutos, tiene como misión ser punto de unión entre todas estas entidades locales de la Comunidad Valenciana, facilitando la coordinación entre los ayuntamientos y también de los ayuntamientos con la administración autonómica, con la Generalitat, promoviendo los principios de autonomía local y gobernanza democrática.
en un momento en el que los desafíos globales nos exigen respuestas locales, pues el papel de nuestras corporaciones locales creo que es más importante que nunca. Desde los municipios podemos liderar también esta transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y responsable, pero también garantizando al mismo tiempo el bienestar de nuestras comunidades, la igualdad y la equidad municipalista. Nuestro compromiso desde la Federación con la sostenibilidad, más que un ejercicio de responsabilidad, que también creo que es una oportunidad para revitalizar nuestros territorios, tanto en la costa como en el interior. Son dos líneas de trabajo clave que llevamos a cabo desde la Federación Valenciana, y también dos retos, ¿no? Por un lado, los municipios costeros, que se enfrentan a grandes retos como la regresión marina o la conservación del litoral, mientras que las localidades de interior pues combaten también el despoblamiento y la falta de servicios básicos. Esos dos escenarios responden también de políticas de desarrollo equilibradas que respeten el entorno, pero que también promuevan el progreso de muchos de estos municipios. Por tanto, la sostenibilidad no es una opción, sino que es una obligación, y en ese sentido debemos ser ejemplo también desde la gestión pública local. Desde la Federación, ya os comentaré algunas líneas de actuación que hemos llevado a cabo, pues trabajamos para que esas políticas que llevan a cabo los ayuntamientos sean sostenibles, sean eficaces y estén orientadas a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, que debe ser el objetivo principal de los ayuntamientos. Y esa, también la inclusión de criterios de responsabilidad social en la contratación pública, se ha hablado también antes de ello, el fomento de la participación ciudadana y la búsqueda de un desarrollo equilibrado han de ser objetivos esenciales en este camino. Como os comentaba, desde la Federación tenemos dos líneas de actuación importantes en municipios de interior y de costa, y para estas dos realidades tenemos creados dos foros, uno de municipios de interior, que representan 33 municipios del interior de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, y que comparten desafíos relacionados con la regresión demográfica, el envejecimiento poblacional o la falta de servicios básicos, ¿no? Antes hablábamos también de la realidad y qué pueden aportar o qué trabajo pueden hacer los ayuntamientos. Muchos de estos pequeños ayuntamientos tienen dificultades incluso para prestar algunos servicios básicos, y por tanto en este camino de la responsabilidad y la sostenibilidad pues les tenemos que dar herramientas también para ayudarles, ¿no? Y por otro lado, el Foro de Municipios de Costa, que se ha creado recientemente, que representa 60 municipios del litoral y que están trabajando también en algunos de los desafíos y de las problemáticas que tienen, ¿no? Ya entrando más en todo el tema de la responsabilidad social, en colaboración con la Dirección General de Economía de la Generalitat, impulsamos el año pasado el ciclo formativo en Economía Sostenible, en colaboración, como os decía, con la Consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública. Este ciclo se impartió para autoridades, para representantes públicos y también para personal de las entidades locales, organizaciones empresariales valencianas, los pactos territoriales por el empleo, sindicatos y universidades, y involucró a 3 municipios, uno de cada provincia, Alcoy, Navaidusó y Buñol, y permitió compartir casos de éxito en la implementación de prácticas sostenibles en empresas locales, promoviendo la integración de los ODS en el tejido empresarial y municipal. En Alcoy se centró en la promoción de buenas prácticas empresariales, en Navaidusó con los pactos territoriales para el desarrollo sostenible, y el que se celebró en Buñol centrado en la innovación y la responsabilidad social empresarial. También la Federación Valenciana pues, ha colaborado con un informe técnico exhaustivo sobre ese proceso de normativización de la responsabilidad social. Ahí Jesús ha comentado antes también. Participa también la Federación dando voz a todos los municipios en el Consejo Valencià de la responsabilidad social. Y comentaros también otra de las actuaciones que hemos llevado a cabo, que son los premios al buen gobierno, desde los cuales se busca desde la Federación pues, reconocer y premiar aquellas prácticas en gestión pública local que destacan por todos estos indicadores de los que hemos estado hablando, ¿no? Destacar proyectos municipales en áreas clave como puedan ser el desarrollo local, la igualdad, la transparencia, pues fomentando también esa cultura de responsabilidad social y de sostenibilidad en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Como os decía,
creo que también desde la Federación y desde la Generalitat como administraciones superiores, pues hemos de ayudar sobre todo a aquellas administraciones locales que tienen mayor dificultad por sus características a seguir avanzando en este camino, porque de ellas depende también el éxito y la implementación de todos estos indicadores, y colaborar también desde la administración para que esto pues, pueda ser posible. Vamos a pasar ya a nuestro último ponente, por eso menos importante, Marc Aguiliata, que es el socio fundador de Aguiliata Company. Y ahí Marc nos va a dar su visión, ¿no?, como profesional de la sostenibilidad y a través de su experiencia desarrollando memorias de sostenibilidad en entidades locales. No, a nadie le gusta ser el último, pero alguien tiene que ser, ¿no? Me ha tocado a mí hoy. En principio, gracias Gabriel, gracias Lupe, gracias al máster por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir, como siempre digo, conocimiento con colegas y... Bueno, yo doy fe de lo que decía antes Jesús, de que ellos han sido, y aquí me gustaría dar felicitar a José Vicente, Tomás y a Jesús también, y a todos los que han tenido o han formado parte del equipo que hizo el registro, porque creo que es una grandísima herramienta que sirve de acicate. Queda alguna cosa por pulir, ¿no? Que una vez hablamos de dar muchas, sí, exacto, de que las empresas sean más o estén más reconocidas, seguramente a través de poder alcanzar financiación y reconocimientos desde la administración, pero bueno, es un camino que me consta que está ahí. Y también quería decirle que yo soy sufridor de uno de los noes de Jesús. Yo tengo clientes que han recibido síes, pero tengo uno que ya de hecho Jesús, tengo que hablar contigo después para ver si solucionamos el no. Y, o sea, que es verdad lo que decía, que el registro da síes y da noes, ¿no? Y basados en criterios, pues totalmente fiables, ¿no? Bueno, yo formo parte, como decía Lupe, soy el fundador de esta consultora que lleva ya 20 años en el mercado, que empezó siendo más dedicada a la comunicación estratégica y a todavía está a una cuestión que se llama la reputación corporativa, pero la reputación corporativa fue derivando en responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social corporativa se ha convertido en sostenibilidad, la sostenibilidad se ha convertido en factores ASG y ya veremos lo que pasa pasado mañana, ¿no? Pero bueno, es una evolución en la que hemos estado, nosotros la llevamos ahora consultora de reputación sostenible y ASG, aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno. ¿Y cómo pasó esto? ¿Aquí con esto? Sí. Vale, y yo vengo un poco a poner toda la teoría de la que se ha estado hablando, pues un poco la práctica, ¿no? Y nosotros hicimos en el 2020 la memoria del Ayuntamiento de Alicante, que creo que es uno de los primeros ayuntamientos en hacer una memoria de sostenibilidad, que me consta que se puso de ejemplo en los cursos de formación hace 2 o 3 años de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Y bueno, yo os traigo este documento para que veáis cómo se puede plasmar toda esta teoría, toda esta gestión pública puede plasmarse en un documento. En este caso se redactó siguiendo los estándares de la Global Reporting Initiative, del GRI, y evidentemente pues dividimos también, como decía Tomás antes, no son 3 patas, sino 4, eso puede haber 5, pero bueno, 4 patas. Nosotros el índice que hicimos de esta memoria, pues como veis aquí, bueno, pensad que esto está hecho, es la memoria del 2020, con lo cual veis al final que incluso todavía aparece, no sé si lo veis, pero bueno, aparece el COVID-19, la gestión. Pero bueno, a mí lo que me importa señalar de aquí es que tenemos una parte social e inclusiva, que es la S, una parte próspera, que es la G o la F de gobernanza o de finanzas, una parte que es la urbana y accesible, en la que se habla de las obras, del plan de movilidad urbana, del plan frente a emergencias, del plan anti-inundaciones, de una gestión ética y responsable, que sería la G. Y por último, la Green City, pues bueno, la eficiencia energética, el cuidado de la barca, gestión de residuos, zonas verdes, que evidentemente estamos ante la A o la E en inglés, ¿no? Con lo cual veis que tiene todo esto, tiene una aplicación práctica y que se puede plasmar en un documento de una entidad local sin ningún problema. Este es un proyecto que hicimos en Alicante, este es un proyecto que hemos presentado en Castellón
Y bueno, para que veáis también, aquí hay una cuestión importante, y esta es la portada de este proyecto que hemos presentado, que es lo que a mí me gusta también destacar. Yo creo que la sostenibilidad no es sostenibilidad sin que haya también un posicionamiento sostenible, ¿no?, de la entidad que lo haga. Y en este caso, esta es la portada y lleva un posicionamiento muy claro de Castellón, que ya os digo, esto es un proyecto, esto no es como lo de Alicante, que sí está publicado, esto es un proyecto, la ciudad de la inclusión, las energías renovables y la movilidad, porque es hacia donde va ahora mismo o hacia donde quiere ir la ciudad de Castellón en referencia a la sostenibilidad. Ya dicho de otro modo, es su compromiso con la sostenibilidad. Bueno, aquí os he traído dos partes para acabar. Uno que son las oportunidades, ¿no?, que surgen para los futuros gestores de administraciones públicas, las oportunidades y las mejoras que puede haber. Y yo creo que la parte más interesante que son los problemas, que os lo pondré a continuación, los problemas que ahora mismo yo he detectado, pues bueno, con mi experiencia, ¿no?, que mi profesional, que para eso creo que me han traído aquí. Bueno, no voy a detenerme mucho, pero bueno, es la mejora de la calidad de vida, la implantación de una política clara de sostenibilidad, las oportunidades o las cosas buenas, ¿no?, que le puede pasar a una administración si aplica esta filosofía, una mejora de calidad de sus ciudadanos, un atractivo para inversiones sostenibles, una eficiencia en el uso de los recursos, un fomento de la innovación, todo tipo de empresas verdes pues estará a la orden del día, el fortalecimiento de la comunidad, ¿no?, pues que toda esta involucración con iniciativas sostenibles pues puede generar una pertenencia a la ciudad pues mayor de la que hay, ¿no? Una adaptación al cambio climático, esto os hará muchísimo, pero es cierto, aplicar todas las cuestiones de taxonomía que han salido por aquí y otras cuestiones de indicadores ambientales, pues hacen que una ciudad se adapte de mejor manera al cambio climático. Una mejora de la reputación, vuelvo otra vez a encontrarme con la gestión de la imagen, para mí os digo que es importantísimo, incluso podría tener otra vocal, ¿no?, dentro de esas siglas. El cumplimiento normativo, desde que empezó la RSC, siempre fue un cuento que se dijo, aplicar la responsabilidad social seguramente os adelantará a futuras normas. Las normas ya han llegado, las normas ya están aquí, con lo cual este epígrafe pues se cumple absolutamente, ¿no? Un desarrollo económico local, Tomás hacía antes también mención a esta cuestión, o eres, pues tienes un superávit o cuentas saneadas o no puedes hacer nada por mucho que seas social o ambientalmente perfecto, y sobre todo una educación y sensibilización, ¿no? Creo que educar y sensibilizar a la ciudadanía y a las futuras generaciones pues es importantísimo para que al final haya una gestión adecuada, ¿no? Bueno, y creo que esta es la diapositiva más interesante, ¿no?, para que veáis lo que tenéis que cambiar, ¿no?, vosotros que está en vuestra mano. Yo cuando he ido a entidades locales me he encontrado con estos 9 problemas, ¿no?, cuál más. El primero de todos es que te reciban y te escuchen, ¿no? Pero bueno, una vez conseguido eso, hay una ausencia de política global sostenible de conjunto del ayuntamiento en todos los ayuntamientos, ¿eh? Puede haber una política de turismo, puede haber una política de parques y jardines, pero no hay nadie, ese es el segundo punto, ¿quién gestiona la sostenibilidad? De momento no hay nadie que gestione esto. Esto me recuerda un poco en las empresas sí que esto ya está más o menos controlado, igual que pasó con los directores de comunicación hace 15 años, pues bueno, los directores de sostenibilidad empiezan a abundar, pero en los ayuntamientos ni están ni se les espera, ¿no? No hay un gestor de la sostenibilidad, claro. Una cuestión importantísima a la hora de elaborar las memorias de sostenibilidad es la dispersión de los datos. Por no decirlo de otra manera, nadie contabiliza nada. Preguntas las emisiones de CO2, nadie tiene ni idea. Nadie las contabiliza salvo contadísimas ocasiones, ¿no? Y salvo contadísimas áreas del ayuntamiento. Luego también hay un problema todavía en la memoria de sostenibilidad, que es la utilidad real, ¿no? Es la sostenibilidad contra, por ejemplo, otro elemento de gestión municipal, que es la agenda urbana. Sí que la agenda urbana está más establecida para la recepción de fondos, la tienen más imbuida los alcaldes y alcaldesas, pero es una pelea todavía. ¿Para qué me sirve una memoria de sostenibilidad? Para muchas cosas, pero todavía no te sirve para traer dinero, ¿no? Aunque seguramente en breve lo tendremos.
Luego también hay una voluntad política todavía débil. ¿Y por qué? Porque la Agenda 2030 se ha politizado. La gente se cree que es de Pedro Sánchez, esto es una cosa muy extendida, no es de Pedro Sánchez, ni de von der Leyen, es de las Naciones Unidas, es una cuestión global. O sea que esta politización de la Agenda 2030 se tiene que desaparecer. Bueno, igual que os decía, la dispersión de datos, pues existe una inexistencia de medición real de impactos también. Casi ninguna área de los ayuntamientos miden. Hay un nulo diálogo con los grupos de interés, así como pues, se habla de la doble materialidad de las empresas y cada vez se hace mucho más hincapié en dialogar con los grupos de interés, pues los ayuntamientos no dialogan nada, a no ser que los critiquen en prensa, ¿no? Una falta de formación también a todos los funcionarios, trabajadores de los ayuntamientos, pues sigue habiendo esa confusión de que la sostenibilidad es igual a la gestión ambiental, sigue existiendo eso, por más que no sea así y que se diga. Y para mí también una cuestión importantísima, ¿no? Que tiene que ver mucho con la transparencia, ¿no? Con la accountability, ¿no? Dicho en inglés, con el reporting de los datos, ¿no? Que es el miedo a los ciudadanos ¿por qué tengo que contar yo si soy mejor o peor eliminando los residuos, reciclándolos, si el agua no la gestiono de manera adecuada? A ver, esto se hace para mejorar, ¿no? Otra de las cuestiones de la sostenibilidad es tener datos para mejorar, lo que he dicho de otro modo anteriormente. Pero es una de las cuestiones que yo os digo que he hecho alguna memoria, y no voy a decir de qué pueblo ni de qué ciudad, que la he hecho y no se ha publicado, porque esto yo no lo puedo sacar. Eso me ha pasado una vez, nada más una vez, afortunadamente, pero se ha quedado en el cajón después de 4 o 5 meses de trabajo. Por el miedo aquí es que me van a pillar, aquí me van a pillar. Para que cuando tengáis responsabilidades públicas, que os pillen, da igual, si la cuestión es mejorar, si esto es informar y lo que significa la palabra reportar para mejorar, ¿no? Y bueno, en definitiva, eso era lo que yo os quería aportar de mi experiencia y enfrentamiento diario tanto con privados, pero con públicos también. Muchas gracias a los 4 y nada, abrimos la ronda de preguntas para que podáis aprovechar y preguntarles todo lo que se os ocurra. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿No tenéis dudas? ¿Cómo están notando son las empresas o las ayuntamientos para presentarse al REX? O sea, es algo que sí hay interés importante tanto de empresas como de entidades de la administración pública o lo que se presenta. Y los ayuntamientos todavía no han tenido la presión para presentarse al REX, todavía no. A nivel privado sí, pero sobre todo por una cuestión fundamental que es mi competencia está, yo quiero estar, ¿vale? Porque a la hora de, no sé, una empresa de gestión de residuos, si tiene la competencia registrada, pues si van a llegar ayudas de la administración o financiación extra por estar ahí, pues evidentemente eso ya me lo he encontrado. Mi competencia está, yo quiero estar. Es un poco pasaba hace años con las memorias, ¿no? Que había empresas que decían, bueno, como las mi competencia, pues yo también, ¿no? Que empezaban algunas empresas que competían por ahí. Sí, yo creo que sí, pero además es que es básico también que la memoria de sostenibilidad sea empática con tus grupos de interés. Tiene que ser, tú al final lo que tienes que hacer es cumplir, o sea, satisfacer las expectativas de tu grupo de interés. ¿Y cómo las satisfaces? Pues dialogando con ellos, siendo transparente, contando lo que haces, lo bien o lo mal que haces, cómo estás mitigando ciertos aspectos para poder alcanzar estándares más apropiados, ¿no? Pero sobre todo es eso, las empresas tienen que posicionarse. Y hay una lucha a través de las memorias por decir quién es, ¿no? Pero el problema de las memorias es cómo llega. Hay también una gestión de comunicación ahí muy larga que hacer todavía para que el contenido de las memorias se pueda llegar a todos los stakeholders. Como dijiste, decir lo bueno y lo malo, ¿no? Que sean equilibradas. Y lo que hablabas, ¿no? Bueno, hacer la memoria y ahora cómo me voy a desnudar, ¿no? Y voy a contar esto y a lo mejor voy a quedar mal, ¿no? Un ayuntamiento.
Bueno, pues el registro te dice que no nos publica, pero tú tienes ahí tus datos para el año que viene ver si he mejorado. Y entonces luego sí que lo puedes contar, oye, estábamos así de mal, ¿no? Y en tantos años hemos llegado hasta la serie 10. Claro. O por lo menos hacerte una idea de cómo tienes que cambiar o para hacia dónde tienes que dirigir tus objetivos, ¿no? Además, a una empresa que se precie cualquier evolución positiva de gestión de cualquiera de los impactos de sostenibilidad, le da para hacer una nota de prensa. Le da para comunicarse tanto internamente como externamente con sus diferentes grupos de interés. O sea que yo creo que esto, yo solo veo beneficios, ¿no? A la hora de redactar una memoria de sostenibilidad. Más contigo, yo también. O sea, que decir, bueno, lo mal veis una memoria de sostenibilidad que solo dice cosas positivas, yo no me la creo. No, todos no lo hacemos unos días. No, bien. A ver, la cuestión yo creo que ahora, es verdad que hace unos años había más libertad. Ahora con los científicos que hemos usado más, los data points del PSRD y demás, pues casi deja de convertirse en casi un ejercicio periodístico de comunicación de memoria, convertirse en un test de ingeniería. Yo, cuando voy ya a algunas reuniones, se me plantan los ingenieros a hablar de la sostenibilidad y no estamos al mismo nivel. O sea, yo hablo de una cosa y él habla de otra, ¿no? Entonces, se complica mucho, pero bueno, es parte de la evolución esta con la que he empezado a hablar, ¿no? De la evolución de la sostenibilidad. Ha dejado de ser una cuestión pura de imagen, puede ser hace 10, 15 años, a ser ahora una cuestión de cumplir la legislación. De ser profesionales. Sí, también. A ver, yo quiero hacer un par de cosas más. En principio, sí que hay de tu experiencia ha sido que también, bueno, en base a tu experiencia me gustaría que dijeras. El tema del reporting en entidades locales pasa como en las empresas, están empezando las grandes o hay algunas pequeñas que por alguna singularidad o tal estén trabajando este tema. ¿Algún ejemplo que conozcas, que puedas, o vamos por tamaño, igual que pasa en las empresas? A ver, yo he tenido la suerte de hacer la de Alicante y ahora hago la de Castellón, pero creo que aquí el que un ayuntamiento sea grande es peor, o sea, es inversamente proporcional a lo que es una empresa, ¿no? Porque si es un ayuntamiento pequeñito es mucho más fácil una empresa de sostenibilidad. Sin embargo, si te vas ya a un ayuntamiento del tamaño de Alicante, Castellón o Valencia, no te quiero ni contar, ¿no? Bueno, yo no sé, creo que la de Valencia va a sacar la memoria creo, lo dijeron por lo menos, no sé si la sacarán, pero claro, imaginaos hacer una memoria de Valencia, puede ser aquello. Yo creo que es proporcionalmente inverso, ¿no? Yo creo que un ayuntamiento pequeñito, yo qué sé, Bislata, lo que sea, Bislata o sí, por cualquier punto es mucho más sencillo, ¿no? Y las empresas puede ser al contrario, ¿no? Yo creo que cuanto mayores, cuanto más grandes son, es más fácil también, es más fácil porque tienen más cosas que contar. Ahí a lo mejor vamos más al contenido más que al procedimiento, más al contenido. Pero luego cuando hay multinacionales que tienen que reportar 25 países, te vuelves a meter en un follón de miedo. Pues, aquí no reporta nadie bien, cada uno habla a su manera. No sé, creo que es muy diferente la perspectiva de entidades locales con respecto a empresas. No, me votan que es lo mismo, ¿no? Para registrarse en el SIR, pero creo que la perspectiva de enfoque es muy diferente. Y hablo de cuestiones políticas, pero no. Bueno, quería también plantear una pregunta a Adrián. Me ha parecido muy interesante la iniciativa de formación que hacéis. Desde la teoría de las empresas de la responsabilidad social siempre hemos dicho, ¿no? que tiene que ir desde arriba, ¿no? para que se integre la estrategia de las organizaciones e integrarse la responsabilidad social y la sostenibilidad desde arriba hacia terminar hacia toda la organización. Entiendo que, y buscando el paralelismo de nuevo, aunque no se tiene por qué cumplir, porque todo tiene sus especialidades, y a cabo, en el organigrama de gobernanza de los ayuntamientos, es muy interesante vuestra iniciativa y un poco me gustaría que ahondaras en un poco los resultados que habéis obtenido, de empezar por lo que son las personas que forman parte de la corporación local para digamos, sensibilizarlas sobre estos temas, que vean las oportunidades y poderlo trabajar. Un poco el resultado de
de eso ha sido el equivalente a que puede ser la organización, ¿no? Y de arriba hacia abajo el sentimiento en la organización. Claro, y también un poco como lo que comentaba Marc, ¿no? Creo que es cierto lo que comentabas. Por un lado, cuanto más grande es la ciudad, más herramientas tiene, más posibilidades de contar, pero también más difícil de valorar todo lo que tiene, ¿no? Y nos pasa a revés con ayuntamientos pequeños, que es mucho más sencillo analizarlos, pero claro, a nivel técnico, por ejemplo, tienen muchos menos recursos, ¿no? Por eso, por lo que me preguntabas, a ver, comentarte, ¿no? Yo la verdad es que no he estado en ese proceso porque me he incorporado más tarde a la federación, pero un poco, por ejemplo, en Alcoy lo que se buscaban eran buenas prácticas empresariales. Me consta que ahí se discute un poco el rol de finanzas y aseguradoras en la promoción de sostenibilidad y también de qué manera podían ayudar, ¿no? a los ayuntamientos en esta puesta en práctica. Luego, por lo que respecta a los pactos territoriales para el desarrollo sostenible, hay, por ejemplo, algunos casos de éxito de algunas entidades en concreto y también el diálogo que se facilitó desde la Federación Valenciana con las pymes, ¿no? Para que también pudieran hablar en esos modelos de ocupación cooperativos sostenibles. Y en Buñol, en este caso, es un poco más al tema de innovación, ¿no? Y ahí sí que se hablaba de algunos altos estándares éticos y también todo el tema de arquitectura sostenible y un ejemplo de energías renovables, ¿no? Fue un poco una experiencia piloto, por decirlo de alguna manera, pero creo que sí que estaría bien poder seguir andando en este camino también con la ayuda de la Generalitat para ofrecer herramientas a los ayuntamientos que muchas veces nos encontramos que ni los responsables políticos a lo mejor tienen las herramientas, pero tampoco muchos técnicos. En muchos ayuntamientos todavía, como decías, no hay personal técnico especializado que pueda también ayudarnos en esto y creo y estoy de acuerdo que la administración pues, también tendría que caminar, sobre todo en aquellos ayuntamientos más grandes que haya posibilidad en ir incorporando a técnicos especializados que puedan también ayudar al final a desarrollar todos estos proyectos. Tenemos otra pregunta aquí de Tomás. Sí, además que pocas realidades público como privado, me preguntaba por el lado de el tema de la captura del dato y armar el sistema de información de la detrás. ¿Hasta qué punto está haciendo a día de hoy la barrera? ¿Hasta qué punto eso es lo que frena o hay otros factores más importantes que puedan estar actuando en conferencias? Sí, es el mayor freno, o sea, la recopilación de datos, porque primero ningún ayuntamiento tiene la información organizada según el GRI o según las PSRD. Ninguno hasta la fecha de hoy, no, yo creo que ninguno, se organiza de otro modo, se organiza casi como pueden, ¿no? Pero ese es sin duda el mayor freno. De hecho, sí que ahora estamos detectando que muchos ayuntamientos quieren plataformas digitales, todas las cosas, plataformas digitales con los indicadores de agenda urbana, con los indicadores de SRI, con los indicadores de, bueno, pues de todo lo que sirva para manejar ese tipo de información. Pero sí que es verdad que es el mayor freno, porque es que, claro, es que no hay nadie, están todos los datos diseminados y es muy difícil. Pero yo creo que es un problema básicamente de organización. Pues me imagino que el diseño está organizado según se organizó hace 20 o 30 años y ahora falta el salto a la organización sostenible de la entidad local. Sí, sin duda. Pues damos por...